¿Vieron que el trabajo final es una investigación? Sí, todo bien, pero no tenemos un tema, lo tenemos que preparar nosotros, ¿no? ¿Y entonces hay una idea que hacer? No, ese es el asunto. Hay un montón de temas buenos para investigar. Sí, bárbaro, pero todavía no tenemos ni uno. ¿Pero acá qué onda? ¿Por qué estamos acá? ¿Nos van a decir lo que tenemos que investigar? No, pero por ahí nos pueden orientar un poco. Hola, veníamos a hacer unas consultas a ver si nos pueden ayudar. Bueno, ¿sobre qué? Es para el trabajo de investigación. Ah, pero ¿ya decidieron sobre qué investigar? No, ese es el tema, que no sabemos qué tema abordar para la investigación. Sí, no sabíamos si tendría que ser algo regional. Mire, me parece muy bien que sea un tema regional. Piensen que esta universidad surge para dar respuestas a problemáticas regionales, para acompañar a La Pampa en su desarrollo. Perdón, ¿y esta foto? Esa foto es de cuando se nacionalizó la universidad. ¿Cómo se nacionalizó? ¿No fue siempre nacional? No, la Universidad de La Pampa surgió en 1958 bajo el gobierno del doctor Ismael Hamid y era una universidad provincial. Un proceso importante me dio hasta que en la década del 70 fuera nacional. ¿Y cuándo ocurre esto de la nacionalización? Bueno, fue un largo proceso. El hecho concreto, la firma del decreto, se dio en abril de 1973. ¿Y eso ya es democracia? No, ese es el final del gobierno militar de la NUCE. ¿Pero cómo? ¿Se dio así de la nada o cómo ocurrió? No, fue una lucha larga, fue un proceso, ¿sí? Que después culminó con la firma del decreto de nacionalización. Y justamente esa lucha fue liderada por estudiantes universitarios. ¿Acá en La Pampa pasó eso? ¿Les interesa el tema? Sí, por supuesto. Bueno, ustedes estaban buscando un tema para investigar. Ahí tienen uno. ¿Y cómo hacemos para empezar el trabajo? Bueno, ustedes pueden empezar primero leyendo, ¿sí? Buscando bibliografía de ese periodo, qué pasó en esa época a nivel nacional, a nivel provincial, para después poder empezar ya de lleno con el trabajo de investigación que ustedes quieren hacer. Sí, incluso podrían entrevistar a alguno de los profesores del área de historia que les puede dar más elementos para poder empezar su trabajo. ¿Y quién podría ser? Yo creo que para darles un panorama a nivel internacional, latinoamericano, nacional de lo que está ocurriendo, podría ser Roberto Cutaluga. ¿Qué les parece? Sí. Los movimientos pampeanos participaron de un clima político de alta movilización en esos años, pero que tiene una historia por lo menos de década y media de creciente movilización y radicalización política. O sea, una cosa que acompaña a la movilización es que quienes se movilizan se van radicalizando políticamente. O sea, cada vez las demandas, y no solo las demandas, sino las formas de organización y de acción política son tendientes a provocar algún tipo de cambio más estructural en la Argentina y no solamente cambios formales, ¿no? Y hay una cantidad de antecedentes importantes al respecto que pueden mencionarse, digamos, ¿no? Como para contextuar el movimiento pampeano. Por un lado, hay un creciente movimiento obrero antiburocrático que se organiza desde la base y cuyas expresiones institucionales fueron, por un lado, la CGT de los Argentinos en el año 68 y con posterioridad en el 69 el Cordobazo, digamos, ¿no? Y los distintos ASOS que acompañaron, en distintas provincias esas movilizaciones. El Cordobazo además tiene una peculiaridad que invierte la relación de antagonismo que había caracterizado los años del peronismo entre estudiantes y trabajadores. Ya la consigna alpargatas sí, libros no, se reemplaza por esta de obreros y estudiantes unidos adelante, ¿no? Y eso va a ser una característica de los años 60 y 70, ¿no? Este activismo juvenil de la mano, digamos, de la radicalización política de los obreros. Y bueno, esto que ustedes están investigando acá para la provincia de La Pampa es un fenómeno extendido, ¿no? Porque los jóvenes se movilizan acá, pero se movilizan en Francia, se movilizan en Estados Unidos, se movilizan en Angola, se movilizan en la India, o sea, en Egipto, o sea, es un fenómeno, uno podría decir, planetario, o por lo menos del mundo occidental y capitalista, pero también del mundo del llamado socialismo real, ¿no? Los jóvenes se revolucionan también en Berlín en los años 50, en Checoslovaquia en los 60, o en Hungría también en los 50, o sea, es un fenómeno extendido que, no sé si ustedes lo han visto, Hobsbawm habla de una especie de revolución de los jóvenes, generacional, digamos, ¿no?
que tiene que ver, según él, con que esos jóvenes no han vivido la etapa de la entreguerra, sino son los hijos del estado de bienestar. Y los hijos del estado de bienestar piden por lo que ellos piensan que son sus derechos, que efectivamente son sus derechos. Esa imagen de la extensión, que es una imagen muy propia de la historiografía, para mí tiene un problema, que es que de alguna manera le quita agencialidad a quienes protagonizan en ese lugar en específico, digamos. Si bien todo esto parece ser parte de lo mismo, no hay que restarle ni la agencialidad a cada lugar. Por eso es muy bueno que ustedes hagan una investigación sobre este caso, porque va a iluminar el resto. No porque viene cronológicamente después, no tiene otra riqueza y no nos puede explicar lo que pasó antes. Ni necesariamente esto es una especie de consecuencia del cordobazo o del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo o de la juventud universitaria de Buenos Aires o de Rosario. No. Es otro caso similar. Es otro caso, que entre los casos arman el contexto. Chicos, ¿qué inversión a la Pampa iba a ocurrir un movimiento así, no? Sí, chicos, ¿cómo seguimos con todo esto? Yo para mí tendríamos que fijarnos en el diario. ¿Ustedes qué dicen? Tal vez tendríamos que fijarnos en algún periodista de la época, que Sí, se claro, los hechos. O alguna autoridad también de la universidad provincial o alguien que haya intervenido en el movimiento. Che, tenemos bastante tarea para hacer. ¿Qué les parece si empezamos a dividir? Dale, sí, eso es lo mejor. Hola. ¿Cómo andás, Pinky? Bienvenido. ¿Cómo le va, Pinky? ¿Cómo anda? Bueno, hay hechos, circunstancias endógenas y exógenas, ¿no? Cómo gravitaba en el panorama local y regional todo lo que estaba pasando en el país, en América y en el mundo. Y otras cuestiones son las cuestiones intrínsecas propias de esta comunidad de La Pampa, que no es una provincia muy extendida geográficamente, pero muy acotada poblacionalmente, ¿no? O sea que el centro de las actividades y el tambor donde resonaban las cuestiones provinciales era Santa Rosa. Hay una primera movilización estudiantil en reclamo de la sede propia, protagonizado por sectores estudiantiles fundamentalmente a principios de la década del 60. Se había inaugurado la Casa de Gobierno, que ustedes ya conocen, y se desalojaba o quedaba abandonada lo que era la antigua Casa de Gobierno, lo que luego fue el Palacio de Justicia. O sea que los estudiantes que no tenían sede propia reclamaban como sede el Palacio de Justicia, ¿no? Y luego de eso hay pronunciamientos vecinales en reclamos del techo propio, como es la experiencia de los vecinos del barrio Fénix. Más tarde la lucha de salineros y luego la de colectiveros. En este contexto es que se da el proceso de nacionalización. Yo cubría por La Arena y yo tenía casi la misma edad que los protagonistas de la nacionalización, o sea que lo viví con el mismo fervor, entusiasmo y expectativas y esperanzas que lo vivían ellos, sobre todo porque yo creo que se tenía la percepción de que se estaba alumbrando un nuevo horizonte, como realmente se consagró, que era de poner una cuña a un proceso de meseta en el devenir de la universidad, y se puso énfasis y se ancló a la universidad en la problemática regional, ¿no? Chicas, a mí me sigue impactando esta foto. No sé ustedes, pero a mí sí. Sí, la verdad. Porque estoy intrigado quiénes serán estas personas que participaron en aquella época, ¿no? ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza como para hacer esa movilización? Habría que averiguar, porque esa foto es de hace 40 años, así que alguna acá en Santa Rosa debe haber quedado, no debe haber sido todo de afuera. A mí me llegó el comentario de que la que está en el medio de la foto es directora de las cooperativas de la provincia. Yo me encargo si quieren entrevistar. Bueno, voy anotando a ver así nos dividimos. Dale. La mayoría de las personas que están acá pertenecen a la carrera de Ciencias Económicas. ¿Y me podés señalar quién eras vos ahí? La del medio. ¿Por qué participábamos en este tema? En este tema participamos primero
porque nos habían dicho, se había corrido un comentario de que si nosotros seguíamos como universidad provincial, no íbamos a poder trabajar con nuestros títulos, no íbamos a poder ejercer nuestra profesión. Si ustedes analizan, se van a encontrar con que en esa época hubo muchísima gente de la universidad, en ese momento Facultad de Ciencia Económica, por lo menos puedo decir, que dejó la Facultad de La Pampa y se fue a terminar sus estudios en La Plata, Buenos Aires, debido a ese tema, sobre todo porque nadie nos aseguraba dónde íbamos a trabajar. La estructura con la cual se manejaba la universidad era muy reducida. En la Facultad de Ciencias Económicas, por allá por el año 71, tenía dependencia económica del gobierno de la provincia, o sea, del presupuesto provincial, y dependencia académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Tan es así que las mesas de examen eran presididas por profesores de la Universidad Nacional de La Plata. Personalmente yo no era partidario de la nacionalización. Me acuerdo que en aquel entonces se decía, la gente nos preguntábamos en el ámbito universitario, ¿qué era mejor? Si ser cabeza de ratón o cola de león. Nosotros creíamos, digo yo, porque yo no estaba muy de acuerdo con la nacionalización, con otros profesores, que ser provincial traía beneficios. Por ejemplo, el hecho de tener al gobierno provincial, del cual la universidad dependía presupuestariamente, aquí a 10 cuadras, a la posibilidad de conseguir recursos, de conseguir los medios que necesitaba la universidad. Por supuesto que, con muy buen criterio, los estudiantes y algunos profesores, que también opinaban así, entendían que, siendo universidad nacional, iba a tener otro nivel, otra jerarquía, otra trascendencia, que a la larga es lo que entiendo que ocurrió. No hubiera sido conveniente que esto quedara como universidad provincial. Los profesores eran adjuntos de allá, de Santa Rosa, y los titulares eran de La Plata. Cuando nosotros pasábamos a rendir, eran todos anuales. Cuando pasábamos a rendir, generalmente nos quedábamos con la boca abierta de lo que nos preguntaban, porque evidentemente no había una interrelación entre profesor titular y adjunto. Entonces, esa era una de las cosas. Y después, bueno, teníamos que esperar a que vinieran los profesores y venían a dar clases cada tanto. Es decir, eso fue una de las causales, pero esa es la parte académica. Después estaba la parte política o la parte institucional, de que evidentemente no era lo mismo tener un título nacional que un título provincial. Era una época de muchísima movilización, fuera por la influencia de hechos locales, hechos nacionales e incluso hasta el fuerte impacto de las ideas, ¿no es cierto?, originadas en el Mayo francés. Y hay todo un afán de pretender cambiar todo. Una necesidad de tener mayores posibilidades que en una universidad que fuera provincial te acotaba mucho. No solamente el hecho de depender de un gobierno provincial, que en aquella época estábamos sometidos a la intermitencia de un gobierno democrático de facto, sino que había una situación real que tenía que ver con la falta de presupuesto. Una universidad no es un colegio que vos lo abrís y se acabó. Entonces nosotros veíamos que la cuestión presupuestaria era básica. Partamos de la base que las unidades académicas estaban funcionando en colegios secundarios, ¿no es cierto?, o en edificios totalmente inapropiados. Nos preocupaba muchísimo la dependencia de la universidad del poder político, pero también nosotros hacíamos nuestro análisis de la cuestión y cuando decíamos Universidad Nacional, también apuntábamos a una universidad que no dependiera del poder político provincial, sino que fuese autónoma y autárquica.
Una de las cosas que exigíamos era calidad académica, ¿no? Era calidad académica. Entonces, ya el gobierno de facto había nacionalizado algunas universidades, una de ellas la de Luján, creo, o la de Río Cuarto. Nosotros también hablábamos de área de influencia, no queríamos desaparecer como provincia. No teníamos respuestas a nuestras necesidades. Es decir, las exigencias que tiene un estudiante que quiere aprender, quiere que le enseñen. Sí. Teníamos profesores que no enseñaban. No voy a hacer nombre ahora, pero tengo los nombres, ¿viste? Acá no tengo. Profesores que no enseñaban, profesores que hacían todo lo posible, tenían muy buena voluntad, pero, ¿viste? Hasta ahí. También tengo los nombres ahí a mano. Entonces, esta falta de nivel nos hacía como que necesitábamos algo más. La provincia no nos podía dar nada más. Y entonces aprovechamos una coyuntura política, hay que decir que era una coyuntura política interesante para lograrlo, entonces nos decidimos a jugarnos por la nacionalización. Había gente que decía que perdíamos independencia, que la provincia quería tener su universidad. Argumentos frágiles, porque si la universidad está en La Pampa, la universidad se va a ocupar de La Pampa. Y va a atender a los jóvenes de La Pampa y va a atender los problemas de La Pampa. Te comento que nosotros veníamos con grandes críticas hacia todo lo que era el gobierno de la universidad y el gobierno de la Facultad de Agronomía. Eran asambleas que nombraban consejos directivos, consejos superiores. Los consejos superiores estaban integrados por docentes, y los alumnos por lo general se trataba de 1 o 2 contra 7 u 8 representantes docentes y generalmente sin voz y siempre sin voto. Por lo tanto, eso era una de las grandes reivindicaciones desde que nosotros decidimos llevar adelante todas estas luchas por la nacionalización. La universidad tiene que tener su propio gobierno, tiene que tener su propia autonomía, su propia autarquía, tiene que no depender de los vaivenes de los gobiernos de turno. Había sectores políticos que estaban en contra. No nos olvidemos que el doctor Amit fue el padre de la criatura de la Universidad Provincial, que yo creo que fue una medida extraordinaria la del doctor Amit en crear la Universidad Provincial de La Pampa como crear el Banco de La Pampa. Pero evidentemente eso tenía un techo. Los conceptos que vertían siempre eran los mismos. Debemos ser pampeanos. Esta universidad nació en La Pampa, tenemos que hacer que esta universidad crezca y se desarrolle en La Pampa y sin que la nación intervenga. O sea que eran todas justificativos de ese tipo. Y después, obviamente, las cuestiones políticas de por medio, que eran muy grandes, ¿no es cierto? Chicos, a mí me surge una duda. ¿Por qué tanta historia de tener una universidad nacional? Mirá el mapa. Se estaban creando muchas universidades nacionales alrededor de La Pampa. Ya existía la de Bahía Blanca, estaba creándose la de Neuquén y la de Río Cuarto. ¿Y no había también un proyecto para el oeste de la provincia de Buenos Aires? Me parece que sí. Creo que sí, está diciendo. Sí, además no es lo mismo estudiar en una universidad nacional que una universidad provincial. Entonces, al ver que había otra oferta académica cercana nacional, obvio que te vas a decir. Chicos, hoy en día nosotros, si nos dan por optar, preferimos una universidad nacional. Sí, por el tema de los títulos avalados también a nivel país. Sí, también otra de las cosas que se reclamaban era que ellos pretendían planes regionales, una autonomía en cuanto a universidad, lo del cogobierno. Claro, y todos estos reclamos se ven en los documentos de las entrevistas que tenemos acerca de los centros de estudiantes. Claro. Miren qué interesante que ella estaba acá, participaba en los centros de estudiantes, Norma Durango. La vicegobernadora. Yo la conozco, si quieren la puedo ir a entrevistar. Estaría bueno. Bueno, yo me encargo de ella entonces. Nosotros teníamos conciencia de que había que elevarle no solo el nivel académico, sino que proyectar su futuro con un presupuesto acorde. Y en ese momento la universidad era nacional o se moría. Esencialmente nosotros queríamos que nuestra universidad tuviera un nivel académico acorde al resto de las universidades del país.
pero eso también tenía una situación que era la presupuestaria. Nosotros teníamos claro en ese momento que la universidad provincial, la Universidad de La Pampa, no podía absorber la Facultad de Ciencias Humanas, la Facultad de Ciencias Exactas, y tenía que armar una estructura propia, porque recuerden que muchos de los profesores, sobre todo de Ciencias Económicas, venían de La Plata, eran profesores migrantes, y había que armar una estructura de la Universidad de La Pampa, que creo que la provincia estaba en condiciones ya de merecerla. Uno de los objetivos era lograr que los planes de estudio fueran regionales, que tuvieran que ver con el sentir del pampeano y con lo que el pampeano tenía como horizonte deseado, es decir, cómo quería que esta provincia se desarrollara. Che, Romy, ¿vos sabías que acá estaba la sede de agronomía? ¿Acá funcionaba agronomía? Claro, acá, porque no tenían su campus todavía. ¿Y qué era eso del campus? Precisamente ese fue el origen de las primeras tomas, el campus. La experiencia más importante pre-nacionalización de la universidad fue la lucha por el campo de la Facultad de Agronomía, o sea, el campo de la universidad. Sí. Este campo pertenecía a la provincia, era inminente la nacionalización de la universidad y nosotros planteamos que la propiedad tenía que ser traslativa a la universidad para que cuando se nacionalice ya tuviera el predio la universidad y no quedara en manos de un gobierno provincial que después iba a resultar dificultoso que lo pudiera ceder a la nación. Como ya estaban haciendo, ellos nos trataban de entretener los estudios de factibilidad de la nacionalización, decían bueno que le iban a devolver agronomía y en realidad como eso no se produce, ahí hay una primera toma resuelta en asamblea. Aceleramos todos los trámites y yo digo de que las otras facultades, tanto la Facultad de Humanidades como la Facultad de Ciencias Económicas, plasmamos con ellos la unidad en la acción, porque ellos se solidarizaron rápidamente con nuestra reivindicación del campo de la universidad, marchamos todos juntos hacia la toma del rectorado en Mansilla y en principio hubo negociaciones muy arduas, querían darnos 500 hectáreas, luego 600 y finalmente logramos las 1.200 hectáreas, bueno, para una gran algarabía estudiantil porque fue diría un ensayo, fue una gimnasia muy importante para lograr lo que logramos después. Sí, viste el palomar, qué raro, ¿no? A ver. Mira acá. Hay un cartel. Acá. Acá, mira el palomar. Acá donde se dieron las primeras tomas de la universidad. Sí. Tendríamos que preguntarle a alguien que haya estado acá a ver cómo se dieron. Claro, claro. Bueno, el modus operandi siempre fue la asamblea. Las asambleas se realizaban casi en forma instantánea, ¿no? Era ¿cómo podríamos decir? Una dinámica que había, que llegaba alguien y decía, miren, pasa tal cosa, vamos a reunirnos, hay que hacer la asamblea, bueno, se hacía la asamblea. Nosotros, ante todo, buscamos la cohesión estudiantil. Eran tres facultades en ese momento, la agronomía, económicas y ciencias humanas. Hicimos la federación, así que teníamos que trabajar en bloque. Juntos decidimos que era el momento oportuno. En aquella época, la relación de los alumnos de las tres facultades era muy estrecha, porque compartíamos lugares físicos, compartíamos el Colegio Nacional, compartíamos la Escuela Normal. Nosotros teníamos en los estudiantes de agronomía y de ciencias económicas, sobre todo en sus líderes, que eran en ese momento José Mendizábal y Miguel Tabela, dos personas que conducían con mucho liderazgo estas asambleas que eran multitudinarias, democráticas y muy profundas en sus planteos. Éramos por demás democráticos, porque no se tomaba ninguna decisión si no era en asamblea. Entonces, cuando se hacían las asambleas por facultad, después se llegaba a la asamblea general.
y en la Asamblea General se decidía que se iba a hacer. Eran asambleas grandes en general y verdaderamente participativas, porque vamos a ser claros que uno está en el sistema democrático y por ahí prepara a determinadas personas para que por lo menos plantee una postura. Si bien puede existir, porque nadie era ingenuo, ya te digo, había sectores de izquierda, de derecha, pero eran realmente democráticas las asambleas y mayoritarias. La gente discutía mucho, cosa que está muy bien, porque a veces se produce un crecimiento colectivo. Y se discutía a cielo abierto, ¿me entendés? A tal punto que yo, que no entendía mucho, comencé a crecer políticamente en ese territorio. Para mí era una democracia de base muy interesante, muy constructiva, ¿no? La unión en estos procesos era una unión funcional con objetivos acordados. Eso no significaba que todos coincidíamos, sino que marchábamos juntos a partir de lo que había sido votado en una asamblea. Lo que se planteaba en la asamblea, aunque se discutiera y aunque tuviéramos gente que no estaba de acuerdo, se respetaba. Y así fue como llegamos a la toma del Palomar. Yo me acuerdo que fuimos a buscar al rector, lo fuimos a buscar a Torroba, lo fuimos a buscar a las 12 de la noche y le tocamos timbre para pedirle la llave. El tipo no entendía nada porque la verdad que era medio tranquilo, pero bueno, no entendía nada y no nos quería dar la llave. Y le dijimos, mire, no, ¿para qué lo vamos a llevar a usted hasta allá? Por la fuerza, denos la llave. Y yo me acuerdo que dice, no digan nada, pero nos dio la llave. Tipo, la verdad, fantástico en ese punto de vista, ¿no? Pero en principio la asamblea había decidido que debíamos ir a la casa de Torroba a pedir la llave para abrir la universidad y tomarla. Se tomaba la decisión política en el ámbito de la federación, de las facultades, de las 3 facultades. Se marchaba en asamblea a la entrada de la universidad, se hacía algún tipo de discurso, de presentación en ese tiempo, en esa entrada ahí. Mientras tanto entraban los estudiantes, ordenaban la universidad para que no se perdieran documentos, para que no se rompieran cosas importantes. Y cuando estaba todo preparado, la sala quedaba a disposición de los estudiantes, el teléfono y las máquinas de escribir para hacer informes a la prensa, cosas de esas. Y después la marcha era así, todos los que podían tenían que estar ahí, porque no podíamos abandonar el ámbito. Por eso decía yo, después me dormía una buena siesta, pero a la noche estaba ahí, a la mañana me iba al colegio, daba mis clases durante la mañana secundario, y cuantos más había en la facultad, mejor. Entonces normalmente había siempre algunos en la puerta y algunos en la ventana arriba. Estábamos organizados, un comité de lucha se organiza y se divide en responsabilidades. Y bueno, y después cuestiones propias e inherentes a los jóvenes, guitarreadas, chanzas permanentes, estado de felicidad permanente. Yo creo que las tomas eran un estado de felicidad permanente. Como anécdota que grafica la comisión, el grado de comisión que tenían los chicos, digamos que en el Palomar se estableció una especie de Estado Mayor de la dirigencia estudiantil que debatía en el propio Palomar qué es lo que se debía hacer para dejar el menor resquicio a la espontaneidad. Esto fue un tema de debate, ¿no? Si uno llamaba, como hacía yo, desde la redacción de La Arena al Palomar, el que contestaba en el Palomar decía Palomar ocupado por la lucha por la nacionalización, ¿no? El comité de lucha de la Asamblea Permanente que funcionaba en el Palomar nos envía a Pico, entre otros a Cacho Campos y a Omar Sabatero, para que divulguemos cuál era nuestra actividad aquí. Íbamos con esa idea, en realidad. Cuando llegamos allí, todos los estudiantes universitarios querían asambleas permanentes con ellos participando. Ellos deciden la toma del colegio normal.
Allí hacemos exactamente lo mismo que en Santa Rosa, asamblea en estado permanente y comité de lucha. Yo recuerdo cuando se tomó acá la escuela normal, porque la facultad funcionaba en el primer piso de la escuela normal, que fue un modelo también esa toma, porque fue todo muy prolijo, muy bien, o sea, no se rompieron nada, no se escribieron, no se estropeó nada. Yo recuerdo que el director de la escuela vino un día a hacer una inspección y estaba todo limpio, ordenado. Nosotros estábamos que nos ayudaban los alumnos porque estábamos muy solos y éramos casi todas chicas, mujeres, no teníamos varones. Nos vinieron a dar una mano el Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica. Dado que nosotros estábamos así organizados, cuando la gente de Santa Rosa, el alumnado sobre todo, estaba en los primeros trámites para lograr la nacionalización, entonces vinieron a nosotros pidiendo apoyo. Un poco yo era la cabeza visible de ese centro. Y bueno, por supuesto, ¿no? Nos plegamos hubo algunas ocupaciones de edificios porque funcionaba en edificios prestados, por ejemplo la escuela normal, la escuela técnica. Bueno, hubo unas tomas de edificios pacíficas, por supuesto simbólicas, que hasta los vecinos la veían simpática. Nosotros aportamos nuestra parte, las manifestaciones en la plaza, la ocupación de los edificios, como había dicho antes, y sobre todo hacerles saber que estábamos con ellos en la intención, es decir, que los apoyamos moralmente también. Bueno, como estaba la toma, vino alguien, Trapaglia, vino a decir que para el día 9, ponele por ahí, creo que era el 9, que se iba a nacionalizar la universidad, que se iba a hacer la firma. Como el 9 no pasó nada, tomamos el Colegio Nacional. Este es el Colegio Nacional, donde se dieron las tomas más fuertes. ¿Y qué funcionaba acá? Y acá funcionaba la Facultad de Ciencias Económicas. Cuando los estudiantes estaban movilizados, decidieron tomar el Colegio Nacional. Un día yo andaba por el centro con mi familia en auto y veo que iba una columna de alumnos así expresándose a viva voz con respecto al tema de la nacionalización y que iban para el lado del colegio. Entonces yo me agarraba la cabeza porque digo, ¿qué van a hacer los muchachos en el colegio con la suerte que hemos tenido de conseguir este lugar? Así que dejé a mi familia en el auto y me fui con todos los alumnos, que eran de todas las facultades, y entraron por una ventana y me metí con ellos por la ventana. Y en el medio del hall de entrada del Colegio Nacional, donde está el busto del general San Martín, les pedí un minuto de silencio a todos y les imploré que se quedaran, que tomaran la facultad, pero que por favor no hicieran ningún tipo de daño, pintada o cosa que nos perjudicara después. Por supuesto que se comportaron muy bien. Con el Nacional empezaron a hacer circular rumores de que adentro del Nacional había destrucción del inmueble, como que hasta que estaban en riesgo las chicas, adolescentes, ¿no es cierto?, como por las cosas que sucedían ahí adentro. Y también, o sea, convocamos nosotros a la visita de la policía y los jueces que constataran las instalaciones del edificio, inclusive a los padres si querían participar de la toma con nosotros, ¿no? No se tocaban los documentos, no se tocaban no se rompía nada. Creemos no haber hecho nunca un desmán en la universidad. Acá es donde se desarrollaban las asambleas, este es el gimnasio. En los momentos de la toma quedábamos los estudiantes solos, veníamos viendo cómo de algún modo parecía ser que el origen que habíamos sido nosotros se diluía en esta conformación de una comisión tan grande, y creo que el momento en que logramos, en el buen sentido de la palabra, el control de los objetivos es cuando se suman los estudiantes secundarios. Cuando se empezaron a hacer las asambleas en el Palomar, ahí hubo una participación de las juventudes políticas, algunos de ellos éramos estudiantes secundarios.
Entonces, en esa reunión entre la coordinadora de los estudiantes universitarios que habían tenido con las juventudes políticas, se había planteado la necesidad de ampliar el marco de movilización y de tratar de agitar a los estudiantes secundarios, que obviamente la respuesta fue de forma inmediata. Digamos así, en la delegación, un grupo importante de los organizadores de la lucha por la nacionalización se fueron a Pico y fueron a los colegios secundarios, y fueron a los cursos, y fueron a los pasillos, y explicaron a todo el mundo en qué consistía esta lucha. A ver, como que a los más chicos del secundario, como a la gente de mi edad, como que los llevaban de la nariz, que no sabían por qué estaban ahí. Era cierto que yo no sabía por qué estaba ahí, pero sí sabía que era muy importante estar ahí. Se conversaba en el aula y se conversaba en los pasillos, ¿no? Cuando nos encontrábamos con otros cursos, y entonces se piensa a gestar la idea de salir en apoyo. Cuando se desata esto, decía, la decisión está tomada, vamos a salir a apoyar esto. Se le hace el planteo al rector, y el rector se muestra en absoluto acuerdo con esto, y dice, bueno, entonces nosotros le planteamos que vamos a salir los días que haya movilización en el horario en que se convoque la movilización. Y bueno, y así hacíamos, salíamos a convocar a las aulas, y de ahí salíamos, la gran mayoría, sí, del colegio salíamos todos, y la gran mayoría participaba. De ahí nos dirigíamos al lugar de la concentración y participábamos de las marchas. Otiniano cerraba con llave el colegio y se apagaban las luces, se terminaba la actividad. Que el director de la escuela normal era el profesor, si mal no recuerdo su apellido, era Herrera, un hombre muy bueno, o yo lo recuerdo así, digamos, no era del tipo autoritario. Entonces, cuando se decide la toma de la escuela normal, bueno, van a decirle al director del establecimiento que se va a tomar el colegio. Entonces, este profesor, que era además una persona de aspecto bonachón, le dice, y que además vivía como era común, tenía su vivienda en el predio de la escuela. Bueno, muchachos que tienen la llave, cuiden todo, cuiden las instalaciones, cualquier cosa que necesite, yo estoy en mi casa. Digamos que no fue así la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno, ¿no? Esta es la dirección que era el Colegio Nacional, y por esta ventana fue que ingresamos cuando se produjo la toma. Mayoritariamente eran estudiantes universitarios y con el apoyo de los estudiantes secundarios de esta casa. Yo cursaba en el Colegio Nacional de Secundaria. Y con posterioridad, durante la toma, este lugar se utilizaba también para el funcionamiento de lo que era la coordinación de la toma. Había una multitud, había gente que entraba y salía todo el tiempo, gente que estaba permanentemente en el gimnasio, donde se arengaba, se bajaban líneas, se hacían discursos. Recuerdo también, al salir acá al patio grande, ver compañeros que estaban subidos en los techos haciendo la vigilancia correspondiente, ¿no? Yo creo que en general había un alto nivel de conciencia participativa en las generaciones jóvenes. Acá estamos, acá es donde se dieron las movilizaciones. ¿Y del lado de los universitarios quiénes participaban? Los gremios, otros sectores apoyaban la movilización. Claro, y eso fue que le demostró a los estudiantes que no estaban solos, sino que tenían el apoyo de la sociedad, y eso fue como que ayudó muchísimo más a este movimiento. Más que todo la movilización concreta la hacían los estudiantes. Nosotros en la los calle. acompañábamos. Sí, intervinimos. Bueno, más que todo en la toma del Palomar, que se tomó en una oportunidad cuando ya las cosas estaban bastante álgidas, y allí estuvimos. Todos nos unimos, claro, docentes, todos estudiantes, estábamos allí. Hubo un amplio apoyo popular. Es
incluso para poder sostener las tomas de los colegios o la toma del Colegio Nacional, me acuerdo que hubo mucha solidaridad y en cuanto a, a proveer de los elementos necesarios para poder mantener la toma, para tener los alimentos. Los vecinos también apoyaban la iniciativa. Los vecinos de acá, por ejemplo, los que viven alrededor de la escuela normal, sabían llevar comidas para los chicos, bebidas y bueno, estar charlando con ellos, vigilar un poco los movimientos. Los padres venían a traernos comida, todo el pueblo venía a traer comida, pasteles, empanadas, sándwiches. O sea, el pueblo apoyó muchísimo la movilización. Sí, porque el reclamo era entendido como muy legítimo por la sociedad. Santa Rosa se paraliza el día de la manifestación general. Los negocios del centro, me acuerdo que en una oportunidad planteamos un apagón y la verdad que el apagón fue casi total, por lo menos en la zona céntrica. La marcha esa fue una marcha con antorchas, ¿no? Esta era una ciudad oscura. La cooperativa por la electricidad apagó las luces de la ciudad, los comercios, los comerciantes iban a apagar las luces de sus vidrieras para que pudiera pasar la marcha con antorchas, y después, bueno, los cánticos, ¿no? Lanuse cagón, no viste el apagón, Lanuse cobarde, la pampa está que arde, bueno, eran las consignas que se cantaban, quizá con un grado de soberbia generacional que no se correspondía con la relación de fuerzas que había, pero bueno. Las antorchas parecía algo épico y probablemente en una pampa hasta considerada por la misma dictadura como un lugar tranquilo donde no sucedía nada, tuvo carácter de épico. Che, había que hacer estas tomas con un gobierno de facto, ¿no? Pero si es un gobierno de facto, ¿no había habido elecciones a nivel nacional? Sí, ya se había elegido a Cámpora como presidente, pero todavía no se había hecho el traspaso. Ah, ¿y acá en La Pampa qué pasó? ¿También hubo elecciones? Sí, hubo elecciones, pero bueno, como fue muy pareja, hubo que ir a una segunda vuelta. ¿Y quiénes eran los candidatos de esta segunda vuelta? Y estaba Amit de candidato por el MOFEPA y estaba Regasoli por el Frejuli. ¿Y tiene alguna posición tomada con respecto a la nacionalización? Porque la verdad que el tema era fuerte. El Frejuli se adhirió a la movilización de la universidad, pero no se sabe bien claro con respecto a Amit qué posición tenía con respecto a lo de la nacionalización. Porque él había creado, era uno de los creadores de la universidad, entonces había como una posición media reacia sobre ese tema. Ah, ¿esto puede haber tenido algo que ver con el resultado de las elecciones? Porque ganó el que apoyaba la nacionalización. Claro, Regasoli. Sí, no nos olvidemos algo importante, que el domingo 15 eran las elecciones de la segunda vuelta y los colegios estaban tomados. ¿Dónde iban a ser las elecciones? Claro. Entonces esto debe haber sido un factor de presión para que Lanuse firme finalmente el decreto, ¿no? Estábamos muy presionados, muy presionados. Nos habían dado hasta el viernes a las 6 de la tarde, los militares, ¿no? Nos habían intimado a salir el viernes a las 6 de la tarde, porque si no iban a rodear la escuela y nos iban a sacar por la fuerza. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el domingo había elecciones, entonces nos iban a sacar por la fuerza. Nosotros estábamos muy lanzados en la lucha. Estábamos con absolutamente todos los estudiantes en la calle. Habíamos generado un movimiento y una poblada pero tan importante que no podía dar marcha atrás en ningún momento. Bueno, logramos que desde el Gobierno Nacional nos comunicaran a través del juez federal que estaba a punto de firmarse el decreto de la nacionalización. Nosotros no se lo creímos. No se lo creímos porque habíamos tenido tantas idas y vueltas y tantos engaños que no le creímos hasta que no vino firmado. Y allí la verdad que fue una explosión de alegría, no solamente por el objetivo cumplido, sino también porque nosotros nos sentimos con una fortaleza y una autoestima que nos permitió estar orgullosos de haber participado de esa generación. En los últimos días era la sociedad entera que nos apoyaba y nos apoyaba. Muy conmovedor ver hoy, a tantos años, muy conmovedor ver lo que pasó.
porque fue la sociedad, no solamente de Santa Rosa, sino de la provincia, que quiso tener su Universidad Nacional. Además del logro en sí, fue conmovedor cómo la gente sin banderías políticas salió a la calle a defender tener una universidad nacional, que sus hijos o quienes vinieran a estudiar tengan un título nacional. Los estudiantes fuimos la vanguardia, fuimos el despertar, pero en realidad fue una lucha de toda la sociedad. Chicos, miren esto. La nacionalización de la Universidad de La Pampa no se debió a ninguna poblada. Lo dijo el ministro de Educación, Malek, de ese momento. No, ¿cómo esto es es lo eso? que algunos decían, de que este gobierno militar buscaba crear universidades al interior del país para descentralizar las grandes universidades y descomprimir el movimiento estudiantil. Pero entonces, ¿y las luchas? ¿Y las tomas? Para mí había una decisión del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, de que en cada región hubiera centros de altos estudios independientes. En aquel entonces había un ministro de Educación de la Nación, Gustavo Malek, que era del interior y que tenía un concepto federal, en este caso y en especial para la educación. Hubo, desde el punto de vista del gobierno central, una política de creación de universidades nacionales. Tal vez ellos habrán tenido algún tipo de charlas internas o intenciones, o no sé cómo llamarlas, porque evidentemente existía, antes ya por el 71 que acá se estaba hablando, ellos algo tendrían. Pero ellos veían otra cosa, y acá vamos a hacer una composición de fuerza. Una dictadura debilitada, que cada vez se venía menos, que sabía que venía la democracia, y por otro lado, una provincia, un estudiantado acompañado por toda una provincia que iba ganando fuerzas. Eso determinó para mí que se apuraran en la firma de la nacionalización. Yo no puedo asegurar que ellos no la tuvieran a la intención de nacionalizar. Lo que sí, nosotros teníamos la certeza de que nos entretenían. El país era un hierro candente y jamás imaginaron que en una provincia como esta se podía llegar a desarrollar un proceso de movilización que adquiriera esa dimensión. Por lo tanto, no es extraño que lo minimizara. Obviamente, siempre se intenta quitarle toda importancia a hechos tan relevantes y que estaban en contra de sus propios intereses. No tenía ningún proyecto el gobierno nacional de nacionalizar la universidad. La nacionalización de la universidad fue producto del movimiento estudiantil de aquella época y tuvo no solamente el acompañamiento de todos los alumnos, de buena parte de los docentes, de casi todos los no docentes, sino también de la comunidad entera. Teníamos 22, 23 años, éramos muy jóvenes y había una gran cuota de arrojo para hacer todo lo que hicimos. Se le arranca el movimiento y el pueblo. Si no hubiera habido movilización, no hubiera habido nacionalización. La dictadura se va, pero antes de irse firma el decreto. Hola Romí,
¿Cómo andás? Che, escúchame, hay algo que quiero hacer. Ah, bueno, dale, me gustó la idea, me engancho.